Hay sonidos que todos comparten: el rumor del tráfico, una puerta que se cierra, la voz de alguien que amamos. Y luego está ese otro sonido, ese zumbido agudo, insistente, que aparece de repente en uno de tus oídos, como si alguien hubiera encendido una frecuencia invisible solo para ti. No viene del exterior, nadie más lo oye, pero tú lo sientes con una nitidez casi inquietante. Dura unos segundos, tal vez un poco más, y desaparece como si nunca hubiera estado allí. Pero te deja una sensación extraña, una pregunta flotando. ¿Qué ha sido eso? La explicación científica lo llama tinnitus, una alteración en el oído interno, una respuesta del sistema nervioso, una consecuencia del estrés, del ruido o de la tensión acumulada. La medicina levanta el mapa del cuerpo y dice: es solo un síntoma. Sin embargo, en los márgenes de la historia, en manuscritos que nunca llegaron a las universidades y en tradiciones transmitidas al oído durante generaciones, este mismo fenómeno se describe con otras palabras: llamada, aviso, despertar, frecuencia espiritual. Para los antiguos, el oído no era solo una puerta al mundo físico, sino un portal a lo invisible. Por él entra la voz, la música, el viento, pero también entran las vibraciones que no tienen origen humano. Muchos místicos aseguraban que cuando el alma está a punto de cruzar a un estado distinto de conciencia, el primer signo no se ve, se oye. Se oye como un zumbido. Tal vez hayas sentido ese pitido justo cuando estabas pensando en alguien, o en medio de una decisión importante, o en un momento de soledad, cuando todo alrededor estaba en silencio. Y sin embargo, algo en tu interior empezó a sonar. ¿Y si no fuera casualidad? ¿Y si ese zumbido fuera un mensaje que nunca te enseñaron a traducir? ¿Y si fuera tu propio campo energético ajustándose, respondiendo a una presencia, a un pensamiento, a algo que se mueve en un plano que tus ojos no alcanzan a ver? Hoy vamos a descorrer ese velo. Vamos a entrar en el territorio donde la ciencia dice ruido y las tradiciones ancestrales dicen señal. Vamos a explorar el secreto espiritual de los zumbidos en los oídos, qué significan según el lado en el que aparecen, el tono que tienen, el momento en que llegan y cómo puedes usarlos como brújula en tu camino interior. Si intuyes que estos sonidos nunca han sido una simple molestia, si alguna vez has sentido que ocurren en momentos demasiado perfectos para ser casualidad, este capítulo es para ti. Porque puede que el universo lleve años hablándote y que hoy, por fin, empieces a entender lo que te ha estado diciendo. Si sientes que este tema resuena contigo y quieres seguir explorando los símbolos ocultos de tu vida cotidiana, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Lo que estás a punto de descubrir forma parte de una biblioteca ancestral que abrimos juntos, página a página. Imagina por un instante que el universo no es un lugar silencioso, sino una sinfonía constante de vibraciones. Imagina que todo, absolutamente todo, emite una huella sonora. Los planetas al girar, tus pensamientos al formarse, tus emociones al expandirse, los encuentros que todavía no han sucedido, pero ya están en camino. No un sonido que puedas grabar con un micrófono, sino una vibración que solo ciertos espacios de tu ser pueden captar. Las tradiciones místicas sostienen que el cuerpo humano es un instrumento afinado a múltiples planos de realidad. Algunas partes responden al mundo físico, músculos, huesos, órganos. Otras responden al mundo emocional, el pecho que se encoge, el estómago que se revuelve, la garganta que se cierra. Pero hay zonas, como los oídos, que responden a algo más, al tránsito de energía, a la presencia de guías, a cambios súbitos de frecuencia en tu campo espiritual. Por eso,
En antiguos textos de la India se hablaba del nada, el sonido interior. Los yogis aseguraban que quien se adentraba lo suficiente en el silencio podía escuchar un tono constante, casi etéreo, que no venía del exterior. En ciertos monasterios se enseñaba que antes del despertar espiritual, el discípulo oiría un sonido agudo en su cabeza, una vibración que aparecería sin razón aparente, como una campana invisible, convocándolo a otra etapa de su camino. En otras culturas, estos zumbidos eran vistos como señales de presencia. Se decía que cuando un guía espiritual, un ancestro o un ser de luz se acercaba a tu campo energético para enviarte un mensaje, la primera reacción de tu cuerpo podía ser un cambio en la audición interna. Un pitido, un zumbido, un repique lejano. Algo muy breve, pero difícil de ignorar. Y si miras tu propia vida con honestidad, quizá descubras un patrón que nunca habías notado. Tal vez esos zumbidos no aparecen cuando haces cosas mecánicas, sino cuando entras en un estado emocional intenso, o cuando estás a punto de tomar un desvío importante, o cuando el pensamiento que cruza tu mente en ese exacto instante tiene más poder del que crees. Como si el universo marcara ese momento con un subrayado sonoro. La ciencia no se equivoca cuando habla de condiciones físicas, pero tampoco agota el misterio. El hecho de que algo pueda explicarse biológicamente no significa que no tenga también una dimensión simbólica. Un corazón acelerado puede ser taquicardia, o puede ser el cuerpo respondiendo a una intuición. De la misma forma, un zumbido puede ser simplemente un fenómeno del sistema nervioso, o el eco de una frecuencia que atraviesa tu campo energético. La diferencia está en lo que tú haces con eso, en si lo descartas como ruido o lo recibes como señal, en si sigues tu día como si nada, o detienes un instante tu mente para preguntarte, ¿por qué precisamente ahora? Ahí empieza el verdadero lenguaje. Si alguna vez has sentido que esos zumbidos aparecen en momentos clave, no estás solo. Miles de personas alrededor del mundo experimentan lo mismo. La mayoría lo ignora. Unos pocos empiezan a escuchar. Y tú, ahora, formas parte de quienes quieren comprender. Si este conocimiento te está abriendo un marco nuevo para entender lo que te pasa, suscríbete si aún no lo has hecho y continúa conmigo, porque ahora vamos a entrar en uno de los aspectos más fascinantes. ¿Qué significa que el zumbido aparezca en el oído derecho o en el oído izquierdo? El cuerpo utiliza la dualidad como un código. Derecha e izquierda no son simplemente dos direcciones, son dos polaridades. Desde la antigüedad se asoció el lado derecho con lo masculino, lo solar, lo activo, la acción, la voluntad y la manifestación, y el lado izquierdo con lo femenino, lo lunar, lo receptivo, la sensibilidad, la intuición y el mundo interior. Cuando un zumbido aparece en el oído derecho, la lectura espiritual cambia por completo respecto a cuando aparece en el izquierdo. No se trata solo de un detalle anatómico, es una pista del tipo de mensaje que estás recibiendo. El oído derecho, el solar, es el que muchas tradiciones vinculan con la realidad externa. Trabajo, decisiones, proyectos, acciones concretas en el mundo. Es como una antena que recoge información relacionada con tu capacidad de avanzar, posicionarte, decir que sí o que no, sostener tu propio camino, aunque los demás no lo entiendan. Si el zumbido aparece en ese lado exactamente cuando estás dándole vueltas a una decisión, interpretando una oportunidad o pensando en un cambio, podría ser la forma del universo de subrayar ese pensamiento, como si dijera, fíjate aquí. A veces es un sí, a veces es un aviso, a veces es simplemente un llamado a que no sigas postergando lo inevitable. Hay personas que relatan haber sentido un zumbido fuerte en el oído derecho, justo cuando decidieron cambiar de trabajo, terminar una relación
o iniciar un proyecto que llevaban años retrasando. Y cuando miran hacia atrás, sienten que aquella vibración fue como una campana de inicio de capítulo. El oído izquierdo, en cambio, habla otro idioma. Es el oído de la luna, del agua, del susurro. Lo asocian con la intuición, con los mensajes que vienen de lo profundo, con emociones que necesitan ser escuchadas antes de seguir construyendo hacia afuera. Cuando el zumbido aparece en el lado izquierdo, suele estar vinculado a tu mundo interior, a sentimientos no resueltos, a intuiciones que tratas de ignorar porque no encajan con la lógica, pero saben más que tu mente. Un zumbido en el oído izquierdo puede ser la manera en que tu alma te dice: vuelve a ti. Tal vez estás viviendo hacia afuera, cumpliendo expectativas, sosteniendo máscaras, y hay algo dentro que se ha cansado de no ser oído. Puede ser un llamado a revisar una herida antigua, un miedo, un duelo, una relación que te roba más energía de la que te da. En vez de empujarte a la acción impulsiva, te invita a detenerte y sentir. Hay momentos en que ambos lados se alternan, casi como si dos mensajes diferentes intentaran llegar a la vez. Derecho, actúa. Izquierdo, escucha. Derecho, da el paso. Izquierdo, revisa desde dónde lo das. Cuando aprendes a reconocer esta danza, empiezas a notar que tus oídos se convierten en una especie de panel de señales internas, un código de luz traducido a vibración. No hace falta creer ciegamente en nada, basta con observar. Pregúntate: ¿en qué estaba pensando cuando sentí ese zumbido? ¿Qué emoción dominaba mi interior? ¿Era miedo, entusiasmo, tristeza, esperanza? ¿Estaba planeando algo o recordando algo? Si empiezas a registrar estas coincidencias, descubrirás que el lado donde escuchas el zumbido jamás es indiferente. El universo no solo te habla a través de coincidencias externas, también ha encontrado la forma de usar tu propio cuerpo como tablero de mensajes. Y en ese tablero, tus oídos son dos casillas sagradas, una hacia el mundo, otra hacia el alma. No todos los zumbidos son iguales. Algunos son tan finos que apenas parecen un soplo de luz cruzando tu audición. Otros son tan intensos que te obligan a detenerte durante unos segundos. Algunos duran apenas un instante. Otros parecen sostenerse unos largos momentos, como si el tiempo se estirara alrededor de ese sonido. Y cada uno encierra un matiz distinto. Las tradiciones espirituales hablan de tres grandes variables que determinan el tipo de mensaje: el tono, la intensidad y el momento en el que aparece. Cuando el tono es muy agudo, casi cristalino, suele asociarse con frecuencias elevadas. Es como si tu campo energético estuviera entrando en contacto con una vibración más alta, con ideas, intuiciones o presencias que vienen de planos sutiles. Muchas personas relatan que este tipo de zumbido aparece cuando logran entrar en un estado profundo de meditación, cuando tienen una revelación importante o cuando sienten la cercanía de algo luminoso, difícil de explicar con palabras. Es como si ese sonido fuera el eco de una puerta que se abre por encima de la mente. Cuando el tono es más grave o más pesado, puede estar señalando un ajuste necesario. No siempre es negativo, pero a menudo funciona como una llamada a anclarte, a dejar de volar demasiado lejos de ti mismo. Aparece en momentos de estrés, saturación mental o cuando llevas mucho tiempo ignorando las señales de tu propio cuerpo. Puede ser una invitación a bajar el ritmo, a detener la sobreestimulación, a escuchar el cansancio que has decidido pasar por alto. La intensidad también importa. Un zumbido suave puede ser un recordatorio delicado, una caricia del universo diciéndote: no estás solo. Pero cuando la vibración irrumpe con fuerza, cuando parece cortar la experiencia que estabas teniendo,
suele actuar como una especie de alarma espiritual, no para asustarte, sino para que prestes atención. Algo en ese momento es importante. Lo que estás pensando, lo que estás a punto de decidir, la energía del lugar en el que estás, la persona con la que hablas, la emoción que te habita. Luego está el factor más enigmático de todos, el momento. ¿Por qué aparece el zumbido justo cuando aparece? Es raro que surja en momentos totalmente neutros. A menudo lo hace cuando estás inquieto, cuando estás preocupado, cuando te estás preguntando algo en silencio, cuando has pedido una señal sin decirlo en voz alta, o incluso cuando has empezado a desviarte de lo que sientes que es tu verdad. Hay quienes aseguran que han recibido respuestas de esta manera. Plantean una pregunta en su mente sobre una relación, un cambio o una decisión, y al poco tiempo, mientras siguen pensando en ello, un zumbido agudo irrumpe en uno de sus oídos. No viene acompañado de palabras, pero sí de una sensación. A veces de certeza, a veces de desasosiego. Esa emoción que acompaña al sonido es parte del mensaje. Por eso, más que obsesionarte con descifrarlo racionalmente, se trata de aprender a sentirlo. La mente quiere respuestas directas, sí o no. Pero el lenguaje del universo es más parecido a la música. Se entiende desde el cuerpo, desde la piel, desde la vibración, no desde la lógica rígida. Cada vez que un zumbido aparezca, pregúntale al silencio: ¿qué quieres que vea? Luego observa qué pensamiento se intensifica, qué recuerdo sube a la superficie, qué emoción se hace más presente. Esa será la pista. A veces el mensaje será adelante, otras será espera, otras no te traiciones, otras simplemente no estás solo. Cuando empiezas a vivirlo así, el zumbido deja de ser una molestia para convertirse en un código. Y en ese momento tu realidad cotidiana empieza a llenarse de mensajes que antes pasaban desapercibidos. Saber que los zumbidos pueden tener un significado espiritual es solo el primer paso. El siguiente es aprender a relacionarte con ellos de una forma consciente, hasta el punto de que dejen de ser algo que te incomoda y se conviertan en una herramienta para tu propio camino interior. El primer gesto es tan simple como poderoso: no huir del silencio. En una vida llena de pantallas, de ruido constante, de estímulos que compiten por tu atención, la mínima incomodidad suele taparse con más ruido. Si aparece un zumbido, muchas personas encienden la televisión, ponen música más alta o buscan distraerse para no pensar. Pero el universo no te está pidiendo que le subas el volumen al mundo, sino que se lo bajes. Cuando el sonido aparezca, en lugar de huir, detente. Cierra los ojos un instante si puedes. Respira. Siente dónde se ubica la vibración. Más hacia la derecha, más hacia la izquierda, más hacia el centro de la cabeza. Es agudo, es grave, es un hilo fino, es un golpe súbito. Luego pregúntate qué ocurre dentro de ti. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te ocupa? ¿Qué estabas pensando justo antes de que apareciera? No se trata de forzar una respuesta, sino de abrir un espacio para que el mensaje se muestre. Si comienzas a hacerlo cada vez que el zumbido se haga presente, poco a poco tu sistema nervioso dejará de asociarlo con miedo o incomodidad y empezará a vincularlo con un instante de introspección. Sin darte cuenta, habrás convertido lo que antes vivías como una molestia en un ritual. Un pequeño altar de segundos en el que el universo y tú os encontráis. Muchas prácticas de meditación trabajan precisamente con sonidos internos. Algunos maestros indican que, cuando el zumbido aparece, puedes usarlo como punto de enfoque. Te concentras en él, sin forzarlo, dejándolo ser, dejando que atraviese tu conciencia. A veces, tras permanecer unos instantes ahí, el sonido se disuelve
y en su lugar aparece una sensación de paz profunda, como si se hubiera abierto un espacio dentro de ti en el que no hay ruido, ni pensamientos, ni prisa. Otras tradiciones recomiendan trabajar con el chakra coronario y el chakra del tercer ojo cuando estos zumbidos son frecuentes. Visualizar una luz suave descendiendo desde la parte superior de la cabeza, atravesando la mente y limpiando tensiones, mientras el sonido se escucha sin resistencia, puede ayudar a transformar la experiencia. No se trata de evitar la vibración, sino de integrarla. Y luego está la dimensión más sutil, la confianza en tu intuición, porque los zumbidos, si los observas con el tiempo, acaban convirtiéndose en un espejo de cómo te estás alineando o desalineando con tu propia verdad. Verás que no suenan igual cuando estás siendo honesto contigo mismo que cuando estás traicionando lo que sientes. No suenan igual cuando entras en lugares que drenan tu energía que cuando estás donde tu alma se expande. No suenan igual cuando dejas que el miedo decida por ti que cuando, aunque haya dudas, eliges el camino que sientes correcto. Si logras llegar a ese punto, el zumbido será mucho más que un fenómeno extraño en tus oídos. Será un recordatorio constante de que eres energía, de que estás rodeado de energía y de que el universo tiene 1000 maneras de enviarte mensajes, incluso usando tu propia biología como mensajero. Recuerda, puedes elegir vivir estos sonidos como una condena o como una brújula, una molestia más o una puerta menos obvia hacia tu conciencia. Si sientes que todo esto que estás escuchando te está ayudando a mirar tus propias experiencias con otros ojos, si quieres seguir explorando símbolos, señales y puertas ocultas en la vida diaria, suscríbete ahora, dale like a este video y déjame en comentarios si tú también has sentido estos zumbidos y en qué momentos de tu vida aparecieron. Tu historia puede ayudar a otros a entender la suya. Al final, todo se reduce a una pregunta. ¿Crees que estás solo en el universo? ¿O crees que estás acompañado, guiado, observado con amor desde planos que tus ojos no alcanzan a ver? Si sientes que hay algo más, entonces tiene sentido que ese algo intente hablarte de formas que no siempre te enseñaron a reconocer. Los zumbidos en los oídos son una de esas formas. Son pequeños destellos vibratorios que marcan instantes clave, como si el tiempo se subrayara por un segundo. A veces llegan como confirmación de que estás alineado con un cambio necesario. Otras, como advertencia de que estás ignorando tu sentir. Otras, simplemente, como la caricia de una presencia que se acerca a tu campo energético para decirte, sin palabras, estoy aquí. No necesitas obsesionarte con descifrarlos todos. No necesitas convertir cada sonido en un oráculo. El camino no va de control, sino de sensibilidad. De aprender a vivir más despierto, más atento, más presente, sabiendo que el universo es un diálogo permanente y que tú formas parte de esa conversación, lo sepas o no. Cada vez que un zumbido aparezca, recuerda lo que has descubierto hoy. No lo trates como un enemigo. Pregúntale qué viene a mostrarte. Permite que ese sonido te devuelva a tu cuerpo, a tu respiración, a tu ahora. Quizás sea una invitación a actuar. Quizás sea una invitación a parar. Quizás sea el eco de una guía que intenta llegar hasta ti desde un lugar que la mente no conoce, pero el alma sí. Mientras el mundo sigue intentando anestesiar el silencio con ruido, tú puedes elegir otra cosa. Escuchar. Escuchar de verdad. Escuchar lo que no se dice con palabras. Escuchar lo que vibra detrás de lo evidente. Porque el universo, cuando quiere hablar en serio, no siempre elige una voz. A veces elige un zumbido. Si este capítulo ha resonado contigo, si te ha ayudado a mirar tus experiencias de otra manera,
Si sientes que hay mensajes que has estado pasando por alto durante años, te invito a que no dejes este camino aquí. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que también sienta esos zumbidos y no sepa qué significan. Tal vez eso que para él ha sido una molestia, a partir de hoy, empiece a convertirse en un puente. Gracias por llegar hasta el final. Los símbolos siguen hablando. Y los oídos, cuando se afinan al misterio, descubren que nunca han estado oyendo solo el mundo, sino también al universo susurrando por detrás. Hasta el próximo capítulo.